Los GCR inorgánicos tienen una particularidad. Deben ser trabajados, analizados e interpretados bajo una norma. La norma internacional que regula esta cuestión es la norteamericana, que lleva el número 1588-18. Esta es la última norma. La primera fue en el año 1995, pero siempre ASTME 1588. En esta norma lo que nos está diciendo es cómo debe ser el análisis de las partículas. Siempre inorgánicas. 3 cosas a tener en cuenta: el tamaño, la forma y su composición. Respecto al tamaño, dice entre 0,5 y 5 micrones. Ese es el tamaño. Recordar que un micrón es la millonésima parte del metro. Su forma debe ser esferoidal, ¿sí? No transparente. Eso es importante. Esferoidal, no transparente. Y su composición principal: antimonio, bario y plomo. La norma nos dice también y define que es el análisis de las partículas. Por definición, etimológicamente, partícula significa parte pequeña. Y esta parte pequeña de estos residuos de disparo, la norma establece y lo considera con 2 nombres: partículas características y partículas consistentes. Pero aisladamente el término característica y consistente por ahí no es muy buen entendido. Sería interesante aclarar que cuando uno dice características como partícula, la misma es de residuos de disparo. O sea, una partícula característica de residuo de disparo. Y cuando hablamos de partículas consistentes, debemos decir consistentes con residuos de disparo. Así que esto es importante. Una es de residuos de disparo y la otra es con residuos de disparo. Pero también tener en cuenta que estas partículas de residuos de disparo son partículas únicas o exclusivas, mientras que las partículas con residuos de disparo son combinaciones asociadas también con actividades profesionales. He aquí otra cuestión a analizar, a tener en cuenta en el resultado de interpretación de acuerdo a lo que nos dé la microscopía electrónica de barrido. Estas partículas provenientes del disparo, hacemos 2 grandes categorías. La más común es la munición convencional. La mayoría de los casos se utiliza munición convencional. Pero está la munición non-tox, o sea, la munición libre de plomo, las lead-free, o sea, no contaminan el medio ambiente. Ya vamos a ir analizando todo el material que tienen esos fulminantes, esas municiones. Las municiones convencionales, y acá lo divide la norma en varios grupos. El primer grupo lo tipifica como partículas específicas de residuos de disparo. Habíamos dicho específicas, únicas, características de residuos de disparo. A recordar esto, de residuos de disparo. Son aquellas que en una misma partícula tienen las siguientes combinaciones. Así que una misma partícula tiene las siguientes combinaciones metálicas. Y tienen, uno puede ser plomo, antimonio y bario, o plomo, bario, calcio, silicio y estaño. Esas son 2 combinaciones que serían típicas, únicas, específicas, características de residuo de disparo. El otro grupo, número 2, lo que estamos haciendo son partículas compatibles con residuo de disparo. Habíamos dicho, estas son las características, no, estas son las consistentes con residuo de disparo. En ella dice plomo, bario,
calcio y silicio, bario, calcio y silicio, antimonio y bario y aluminio, plomo y bario. Fíjense en que en las 5 combinaciones que nos da la norma, siempre lo tenemos presente al bario. Así que es interesante esto. Pero habría que ver, mi pregunta relevante sería, ¿cuál es la composición que tengo? Plomo, bario, calcio y silicio, bueno, sería una partícula compatible con residuo de disparos. Porque no solo hay que trabajar este resultado, sino en el contexto integral de la situación. El grupo número 3, y este es el último grupo de las municiones convencionales, los pone como partículas asociadas, vinculadas a residuo de disparo. Y acá es bastante simple. Plomo, antimonio y bario solos, independientes, solos. Después tendríamos que ver por qué están solos. Pero bueno, de alguna manera es la presencia dentro del análisis de estos 3 elementos. Las municiones non-tox, las municiones psicológicas, así llamadas también, dice lo siguiente, que son partículas admitidas como específicas de vuelta. Esto estaríamos en la parte características únicas y sabemos que son no contaminantes, son libres de plomo, así que no contienen ni plomo, ni bario, ni antimonio su fulminante. Así que deben contener otros elementos que debemos saber que existen. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el gadolinio, el titanio y el zinc son marcadores, por así llamarlos, tipificantes de estas municiones. El galio, el cobre y el estaño. Otro es el titanio y el zinc, y el último es el estroncio. Estos son marcadores que en su momento vamos a tener que tener presente que no hay ni plomo, ni bario, ni antimonio, pero sí es producto de un disparo, sí, porque se ha realizado con una munición no TOC, municiones psicológicas o libres de plomo. Así que esto es para tenerlo muy en cuenta el resultado. Acá estamos pensando, no hay antimonio, y plomo. Claro, si estamos hablando de municiones convencionales, tradicionales, pero esto, si bien no es muy frecuente la presencia de municiones non-tox, también hay que tenerlas presentes. Esto es importante, miren, todas ellas pueden contener o no los siguientes elementos, así que puede tener trazas, una poca cantidad de aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, potasio, calcio, hierro, níquel, cobre, zinc, circonio y estaño. Fíjense ustedes, el hierro podría, por decir, provenir de la herrumbre. Hay poca concentración de hierro. Bueno, también el azufre, el circonio, bueno, no tanto porque no es bastante conocido, pero podemos tener cobre, zinc, producido de la munición, o el níquel de la vaina. Bueno, son elementos vinculados, asociados, pero nuestro fulminante, nuestra munición, fundamentalmente tienen estos componentes, gadolinio, titanio y zinc. Esto es algo muy importante. ¿Qué suceden con las partículas? Digamos, esas pequeñas partes de la materia. ¿Qué pasa con las partículas? Si tenemos la tabla periódica de los elementos, aquí no vamos a detenerlos, pero sí vamos a ubicarnos dentro de la tabla periódica. Los elementos de la munición convencional. ¿Qué tenemos acá? El antimonio, número 51. Debemos recordar estos números. El bario, número 56. Y el plomo, el número 82. 3 números, 51, 56 y 82. Recordar que el bario y el plomo son metales. El antimonio es un metaloide. Tiene cosas de una y de otro, ¿sí? Comportamiento de un no metal, pero cosas de un metal. Así que está
lo que se llaman muchas veces elementos anfóteros. Pero podemos interpretar, pero que no es puro y exclusivamente un metal puro, con características puras metálicas. Así que estos tres elementos, ¿qué pasa con estos tres elementos? Productos del fulminante. Ya habíamos visto cómo estaba formado. ¿Y qué decimos? Las partículas se vaporizan y se enfrían. Y en ese proceso termodinámico es lo que va a suceder, la formación de las partículas y la unificación de las partículas. Pero vamos a ver algo que, esto parece fácil, pero hay complicaciones. Por ejemplo, las vinculaciones térmicas. Acá vamos a ver cada uno de los elementos. El antimonio, ya habíamos dicho el número 51, el punto de fusión 631 y la temperatura de vapor o de vaporización 1537. Así que 600 grados y 1500. El bario con 727, un poquito más. Y un poquito más también de la temperatura de vapor, 1845. El plomo, número 82, 327, punto de fusión bajo. Y la temperatura de vapor, o sea, se que vaporiza a 1725. Así que acá vemos sólido, líquido, vapor. Y nos hacemos algunas preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a ver acá. El estado de la materia. Generalmente, es interesante que uno dice sólido, líquido y gaseoso. Debemos agregarle el cuarto estado de la materia, que es el plasma. ¿Cómo logro el plasma? Ionizando un gas. Todo un gas ionizado. Quiere decir que es, por eso la ionización. Un ion, acuérdense que es un elemento cargado eléctricamente, o positivo o negativo. Por carga uno se ioniza, porque se gana o se pierde electrones. Bueno, en esa ganancia o pérdida de electrones es que se forma el gas, queda cargado eléctricamente y forma lo que se llama el plasma. Pero no es motivo de esta charla, pero sí saber que los gases pueden ionizarse total o parcialmente y generar un cuarto estado de la materia. Vamos a poner un ejemplo. Nuestro ejemplo, por ejemplo, del antimonio. Dijimos que el antimonio es 51, 56 el bario y 82 el plomo. Y habíamos dicho también que el antimonio, tenemos el punto de fusión 631, o sea, y el punto de vaporización 1537. Así que el 631 por un lado y el 1537. Pero también tenemos al revés, el 1537, el punto de fusión, y el 631. Claro, es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? El 631 es el punto de fusión, donde pasa del sólido al líquido. Y el 1537 es el punto de vaporización. Aquí lo tenemos, donde se transforman en un gas. Entonces, eso es importante. Pero luego, este gas comienza a enfriarse. Así que cuando comienza a enfriarse, va del gas al líquido, si es que pasa, a una condensación. Y luego ese líquido se solidifica y va al 631. Quiere decir, si nosotros vemos estos números, 631, el punto de fusión y el punto de solidificación es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Bueno, cuando uno dice, cuidado, cuando hablamos de punto de fusión, estábamos hablando en que la temperatura es ascendente. En cambio, cuando hablamos de la solidificación, es la temperatura descendente. Y es justamente esta parte, es cuando las partículas se enfrían. Entonces, las partículas se funden. Es un error que se confunden y es bastante frecuente escuchar partículas fundidas. En realidad, las partículas son fusionadas, ¿sí? Partículas se fusionan. Entonces, y acá tenemos una partícula fusionada, pero miren, es interesante esto de decir, estos son 10 micrones.
Y esto es una partícula exclusiva, propia, única, característica. Mire cuántos términos asociados a lo mismo. De residuo de disparo. Pero el tamaño según la norma no se ajustaría, porque entre 0,5 y 5 micrones. Acá son 10. Pero bueno, de todos modos, es importante tenerlo presente, que hay partículas, no es el tamaño medio, la media aritmética, estamos hablando de esto. Pero hay partículas de 20, 30, 50 y hasta 100 micrones. Pero bueno, de esta manera tenemos una aproximación del análisis de las partículas con los restos de disparos.